TV Gracia presenta las palabras inefables de Dios. El Evangelio de la Gracia. En labios de Jesucristo, hombre. Abba Padre. Bien, entonces el tema de hoy es ¿qué es doctrina de demonios? Doctrina de demonios. Usted sabe que la Biblia habla doctrina de demonios, pero uno nunca se pregunta ¿y qué es eso? ¿Verdad que sí? Y yo quisiera en esta noche descifrar ese misterio para el conocimiento de usted. Por ejemplo, a veces yo noto que hay personas que se refieren a nosotros que nosotros tenemos doctrina de demonios. Pues yo quiero saber si yo tengo doctrina de demonio y cuando verifique quienes tienen son ellos, no digo bíblicamente hablando, ¿no? Bíblicamente, porque tiene que ser bíblicamente. Y cada vez estos ataques lo que hacen es que nos ayudan más. Sí, por eso no podemos quejarnos contra ellos, ni debemos hablar mal de ellos, porque ellos están jugando un papel. Y el papel es que cada vez que nos critican, pues nos hacen buscar Biblia a nosotros para nosotros probar lo que estamos creyendo. Así que nos obra para bien, ¿verdad que sí? Vamos a dar gracias a Dios por lo que nos persiguen. Gracias, Señor, por los que nos persiguen. Gracias a los que hablan malas cosas de nosotros, mintiendo. Pues vamos a comenzar con primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bueno, lo primero que vemos aquí es que para usted apostatar de la fe, dice aquí que algunos apostatarán de la fe escuchando doctrina. Ahora, ¿dónde usted escucha doctrina? ¿En dónde? ¿En un parque pelota? ¿En el Club de Leones? Cuando usted va a la iglesia. Porque si va a escuchar doctrina, quiere decir que eso se hace en iglesias. O sea, que no son demonios, pastor, con tarros o espíritus voladores. No, son demonios en el aspecto que son pastores. Los demonios son los reverendos. Porque dice que ellos se apartarán de la fe escuchando doctrina de demonios. Pues quiere decir que esa doctrina de demonios la predica un hombre o una mujer o un sacerdote, un pastor, una persona que predica en una iglesia donde la gente va a escuchar a Dios, pero termina escuchando doctrina de demonios. Quiere decir que lo primero que vemos es que para escuchar la doctrina hay que ir a una iglesia. Y donde se habla de doctrina es exactamente en templos, sinagogas y lugares religiosos. Ahora, ¿cuáles son las características? Ese es el segundo paso. ¿Cuáles son las características de una iglesia que su pastor enseña doctrina de demonios? Fíjate que la primera característica para usted saber si en una iglesia hay doctrina de demonios es que se prohíbe. Diga, se prohíbe. ¿Cuántas iglesias no prohíben? En esta iglesia se prohíbe que la mujer use pantalones. En esta iglesia se prohíbe que la mujer se decore. Hay muchas prohibiciones. En esta iglesia se prohíbe que el viernes se coma carne. Toda doctrina de demonio comienza prohibiendo. Ahora, ¿de dónde nacen las prohibiciones? De la ley. En este caso, que estamos viendo mundialmente por televisión, por periódico, prohibirán casarse. Ahora,
una de las, yo diría casi la única mundialmente, que para que sus líderes puedan ministrar es que no pueden estar casados. Aparentemente ellos piensan que para dar un mejor servicio o para tener mejor una comunicación con Dios, la persona no debe casarse, porque si se casa tiene sexo, y parece que para ellos el sexo es malo. Cuando Pablo dijo que sea honroso en todo el matrimonio. Ahora, ¿por qué razón está explotando toda esta situación en la Iglesia Católica? Porque ahí se prohíbe casar, y prohibir casar es característica de una doctrina demoníaca, conforme al apóstol Pablo. Ahí da lugar para meterse hombres con problemas de homosexualismo. Y yo no estoy criticando ahora a los homosexuales, porque homosexuales siempre habrán, y muchos de ellos son elegidos y escogidos. Lo que estoy tratando de hablar es que esta iglesia, este tipo de doctrina se presta para que ellos se escondan en eso, y esconderse ahí no les ayuda en nada. Al contrario, entonces ilícitamente practican eso, haciéndole daño a niños, a personas que acuden a ellos. Y es todo tipo de abuso, no solo con los niños, también con las niñas. En grandes proporciones, porque aquí no vamos a tapar el cielo con un dedo. Yo hace poco leí que en Honduras un pastor violó a sus 6 hijas, un pastor pentecostal. Así que no estamos hablando ahora defendiendo nada, lo que estamos hablando es que, y naturalmente, ese pastor pentecostal, si es pentecostal, ahí se prohíben muchas cosas. Porque en una iglesia pentecostal lo más que hay son prohibiciones. Diga prohibir. Prohibir es el primer indicio para formar una doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque Pablo dijo que en el Evangelio todo me es lícito. En el Evangelio no se puede prohibir. Mire, en el Evangelio es prohibido prohibir. Una vez yo fui a Puerto Rico y había un bendecido de nuestro ministerio que él me escuchaba las pláticas de cómo mejorar la vida entre los empleados, que haya buen ambiente en los negocios, porque él tenía muchos empleados. Y entonces él comprendió a través del mensaje de la gracia que los problemas que él tenía de empleomanía era por las prohibiciones que él mismo había puesto. Porque usted sabe que hay ciertos jefes que dicen, aquí se prohíbe esto, aquí se prohíbe tomar café en esto, aquí se prohíbe aquello, aquí se prohíbe. Pues él tenía tanta prohibición, pero tenía muchos problemas. Entonces un día, escuchándome a mí, él dijo, oye, yo voy a prohibir que se prohíba. Entonces puso un anuncio así en la oficina y dice, prohibido prohibir. Y entonces le fue mejor. Oye, y eso tiene una grande ciencia. En la iglesia, el pastor que prohíbe comienza a tener problemas inmediatamente. Oye, ojalá las iglesias pusieran prohibido prohibir. Porque Pablo fue el primero que dijo, miren hermano, a mí todo me es lícito. Lícito es lo opuesto a prohibir. Lícito, todo me es permitido. A mí Dios no me prohíbe nada. Lo único que él dijo es que no todo conviene. Porque Dios espera que tú ejercites los sentidos de tu entendimiento y sin que nadie te prohíba, tú llegues a conclusiones en tu propia vida. Eso es lo mejor del mundo, esa es la libertad gloriosa. Sí, la libertad existe donde no hay prohibición. Y así tú llegas a conclusiones. Bueno, no me gusta esto. Sí, pero eso no se prohíbe en la iglesia. No me importa, pero no me gusta. Pero en la iglesia no prohíben que tú te des una copa de vino, pero a mí no me gusta el vino. Yo no quiero vino, punto, se acabó. No es cuestión de que prohíban, es que yo no me gusta eso. A mí no me gusta esto, no me gusta aquello. Así que yo no tengo que me den una lista de prohibiciones, porque a mí todo me es lícito. Y todo lo que no me edifica, pues yo no lo hago sin que el pastor o un grupo de líderes me estén dando reglas. Yo he conocido iglesias que es prohibido el hombre sentarse con la mujer. Entonces las mujeres van a la izquierda y los hombres a la derecha. Ahí es prohibido. Y si usted se sienta allá, pues viene un diácono y le dice, con el permiso, ¿se puede mover al lugar de las mujeres? ¿O se puede mover? ¿Es prohibido?
Oye, y eso produce malicia, porque entonces el hombre dice, oye, ¿por qué no apostar allá? Fíjense que aún la maldad comenzó cuando Dios prohibió. Usted sabe que el pecado entró al mundo con una prohibición. Todo, oye, apunta a eso, que eso está bueno. El pecado comenzó con una prohibición. Mira, todo estaba bien. Adán llevaba allí como yo no sé cuántos millones de años llevaba en el jardín del Edén. Yo no sé cuánto tiempo él llevaba con Eva, porque él no envejecía, porque el pecado no había entrado. Por lo tanto, él era un ser de años y años. Bueno, fíjate que le dio tiempo para desordenar toda la tierra. Pues dice, y la tierra estaba desordenada. Y dice que ese hombre estuvo allí años y años y años. Y el árbol del conocimiento del bien y el mal estaba allí, pero como no había prohibición, ¿para qué yo quiero eso? Hasta que un día Dios le dice, mira, te voy a decir una cosa, de este no me toques. Ahí fue la cosa. Hay formas de corregir sin llegar al término prohibición. Pues fíjate, en la Iglesia Católica Romana, uno de lo que ellos han hecho es prohibir casarse. Ahora, ¿qué está pasando con esa prohibición? Que está dando sus resultados ahora. Está explotando. Ahora mira, eso Dios lo ha permitido porque tú sabes que Roma tiene que caer. Eso tiene que caer. Tú no ves que esa es la organización más dañina sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, eso tiene que caer. ¿Y cómo Dios va a hacerlo caer? Predicando gracia y ellos mismos con sus errores destapándose poco a poco. Mire, eso es una epidemia que ellos no encuentran qué hacer. Porque es que arreglan 10 casos y le aparecen 30. Y dice también que prohibirán abstenerse de alimentos. Yo tengo memoria cuando a principio que yo comencé mi experiencia en la iglesia. Yo tengo memoria que a mí me dijeron que yo no podía comer comida de cerdo. Dale una vueltita, Tony, eso. La bebé está llorando. No le prohíban llorar. Que es peor, llora más duro, Tony. Pues a mí me prohibieron que yo no podía comer morcilla, carne de cerdo, y que porque eso eran animales inmundos. Imagínate, yo pasaba por un cuchifrito de eso. Cuando estaba en Nueva York, yo pasaba, yo veía eso y yo dije. Pero fíjate, a mí me daba tentación porque me lo prohibieron, porque a mí no me gusta eso. A mí no me gusta la morcilla, la carne, cosas así. A principio yo lo hice cuando era más joven, porque nuestros familiares nos enseñan a comer cuantas cosas, tú sabes, alimentos malos, alimentos que hacen daño, alimentos con unas grasas y con unas cosas peligrosísimas. Pero luego que la gracia coge a uno y te educa, hasta tú miras los alimentos que te comes, sin prohibirlos. Es un estilo de vida que tú comes mejor, ¿no? Pero no porque te lo prohíban. Entonces, la prohibición nace, fíjate de dónde, porque uno dice doctrina de demonios. Entonces uno dice, uy, qué feo, doctrina de demonios, pero piensa que es un demonio. Un demonio es un ser creado y un demonio no es feo. Un demonio es una creación como lo es cualquier ángel. Lo que sucede es que antes de Jesucristo ir a la cruz del Calvario, la ley exigía abstinencia a la carne. Y entonces, por ejemplo, en la ley, fíjate lo que Pablo habla de donde nacen las doctrinas de demonios, nacen de los mismos mandamientos de Dios. Porque fíjate, la ley nada perfeccionó. Fíjate que Cristo vino a ponerle fin a la ley. Lo que pasa es que la gente piensa que la ley es buena, porque es bueno portarse bien. Pero la ley es buena en sí, en el propósito. Pero como tú eres malo, lo que es bueno se convierte en mal para ti. La ley es maravillosa si tú fueras bueno.
Pero como tú no eres bueno, la ley es mala. Y entonces, ¿qué sucede? Que de ahí es que nacen las prohibiciones. Las prohibiciones nacen, por ejemplo, fíjate lo que dice Pablo de la ley. La ley nada perfeccionó, número 1. Número 2, Pablo servía a Dios en contra de la ley. ¿Por qué él le servía a Dios en contra de la ley? Porque si le servía a Dios con ley, predicaba doctrinas de demonios. Porque después de la cruz, tratar de cumplir la ley es formar doctrinas de demonios. Yo sé que esto es bien controversial y la gente se revienta cuando me escucha hablando de estas cosas, porque como ellos, todo lo que es de Dios, ellos lo ven tan bueno. Ay, es de Dios. Bueno, fíjate que Pablo dijo que dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo, imagínate, ¿cómo vamos a dejar algo así? Era bueno antes de la cruz, después de la cruz, los rudimentos de la doctrina de Cristo se convierten en doctrina de demonios. Bueno, durante la ley era que habían esos espíritus demoníacos. Cuando Cristo muere, para toda la actividad demoníaca. Lo que usted oye hoy por demonio son obras de la carne, hechicería, obra de la carne, no obra espiritual. Los hechizos, las experiencias que usted ve de espiritista, todo eso que se hace bajo la santería, se hace bajo el poder de nuestra carne. Nuestra carne es hechicera. Nuestra carne tiene unos atributos de hechizo tremendos. Y más que tú eres un ser espiritual, tú tienes un espíritu morando en ti. Hay gente que me han dicho, sí, pero una vez yo vi una persona arrastrarse, yo vi moverse un objeto de un lugar a otro. Y yo he visto cosas también. Una vez yo vi un hombre que brincó delante de mí y era tan pesado el hombre y alto que cuando cayó el pie se le partió y cuando yo le miré la media estaba así como quien dice, el hueso se le salía así y yo vi eso y después al ratito lo vi y no tenía nada. Y yo dije, oye, espera, no. Y fue en una iglesia que sucedió eso, porque en las iglesias cuando el pueblo no se somete al pacto de la gracia, Dios envía poderes mentirosos. Y es óptico. Por el ojo tú juras que lo viste y no está ahí nada. Porque Dios lo que confunde es tu vista para que te turbes. Bueno, cuando yo desobedecí a Dios, que yo era y que cristiano, o sea, que yo estaba en el legalismo, en el sistema religioso, yo tengo memoria que todas las noches el pastor nos invitaba a orar. Y entonces los viernes hacíamos grandes vigilias. Y eso era, vas a poder. Y uno cree que eso es bueno, ¿no? Irse a orar y decir, vas a poder, manifiéstate poder. Y entonces, ¿qué sucede? Que una vez hubo una tal confusión que cuando yo llegué a la casa, yo estaba escuchando que estaban crucificando un hombre al lado de la ventana mía. Y yo juraba y él gritaba por los dolores de los martillazos que le daban encima de los clavos, porque lo estaban crucificando. Y yo estoy despierto y yo escucho eso. Y entonces cuando miro yo juraba, yo daba mi cabeza que lo estaban crucificando ahí. Y cuando abro la ventana así, no había nada. Y yo dije, anda, me estoy volviendo loco. Ahora sí que me está pasando algo malo aquí. Y es que yo iba a una iglesia pentecostal que eso es Espíritu de Dios. Y baja. Y empieza a buscar y que avivamiento. Cuando Dios ve todo ese desorden, Dios envía poder de mentira. Yo vi una mujer que era la misionera más espiritual, había arrastrarse como una serpiente por la silla así. Y desde ahí es que yo dije, oye, no todo lo que brille es oro. Por eso esos centros espiritistas, ahí hay adivinación. Usted se mete y jura que ve y ve cosas, porque la vista, el poder de la hechicería de tu carne, en la misma forma que hay obras carnales como los celos. El celo se puede levantar en una persona de tal forma de él y quemar la casa y matar a los hijos y matar. El celo tiene en la carne. Asimismo, la hechicería. La obra de la carne, hechicería. El odio. Hay gente que odian porque se manifiesta eso. Ahora no, mira lo tranquilo que tú estás. Ahora mismo ninguna obra carnal se está manifestando en ti.
Tú estás tranquilo aquí ahora mismo, pero no quiere decir que tú no posees los potenciales. En tu carne está viciada conforme a deseos engañosos. Por eso nosotros te enseñamos que no le creas a las mentiras de tu carne, porque a veces tú te levantas y todo está negro y tú todo lo ves mal. Dices, oye, qué malo está esto, muchacho. Ay, a mí me está que esta vez sí. Y nada, y si cuando te vienen esos pensamientos tú los llevas cautivo, dices, no los recibo. No lo recibo. Yo sé que esta tarde me sentiré mejor. Mañana me levanto con nuevos bríos. Y exactamente, al otro día te levantas y tú dices, oye, ¿qué me pasó a mí ayer? Que yo estaba jurando que ya yo había perdido la batalla. La carne es engañosa. Entonces, cuando una persona comienza a predicarle mucho a la carne, prohibiciones para la carne, está predicando doctrinas de demonios. Cuando un líder comienza a predicar prohibición, ahí es que se forma la doctrina de demonios. Yo me preguntaba, yo decía, oye, pero ¿por qué Pablo dice predicando espíritus engañadores y doctrina de demonios? Métete en una iglesia y pregunta, ¿qué se prohíbe aquí? Y cuando comience la lista dice, arrivederci, hasta luego, me voy. Que aquí tarde o temprano me voy a buscar un problema. Hay que dejar que la persona, el problema de la prohibición también es que la persona te cumple porque le prohibiste, pero no porque nace en él. Entonces, la prohibición, uno de los frutos de la prohibición es la hipocresía, que se te llena la iglesia de hipócritas. Tú no ves que tú prohíbes tanto que todos los que tratan de cumplirte se te hacen miembros. Es bueno sin prohibición, cosa que la hipocresía no encuentre lugar. El espíritu de hipocresía donde se mete es en una iglesia que prohíbe. Entonces, la ley nada perfeccionó. Pablo servía a Dios en contra de la ley. Dice que fue un pacto con defecto. Dios tuvo que hacer un camino nuevo porque el viejo parece que no servía. Cristo le puso fin a la ley. ¿Por qué le puso fin? Hello. ¿Por qué Cristo le puso fin a la ley? Porque es que eso nos sirve en un pacto nuevo, en un pacto de espíritu. La ley de Moisés no te ayuda en nada, porque la ley de Moisés no es otra cosa que una caja de prohibiciones. No matará, no engañará, no adulterará, no harás. Esas son prohibiciones. De ahí es que nacen las doctrinas de demonios. En el no haga. Eso es prohibición. Dice, bueno, Pablo le dijo a Timoteo, mira Timoteo, estos son cuentos de vieja. No te metas con esa gente que empiezan con genealogías interminables, que más bien lo que traen son problemas a la iglesia. Que si de la tribu tal, que si de la tribu más cual. ¿Y para quién fue dada la ley? Vamos a ver una listita para que tú veas que la ley es la que produce estos problemas. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 9. Ahí mismito donde estábamos leyendo en el capítulo 1. En el verso 9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿No fue dada para quién? Para la simiente de Dios. Oye, yo a veces escucho personas, aquí en Miami hay mucho de eso, defendiendo la ley. Los grupos estos mesiánicos, hay que tener cuidado con eso, porque ese es el mismo perro con diferente collar, buscando meter a los gentiles bajo el yugo de la esclavitud de la ley. Ustedes mirar bien todo ese judaísmo que se está predicando hoy en el nombre de que han aceptado al Mesías. Dice que conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a ¿quién? A la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Oponerse a las enseñanzas de Pablo es oponerse a Dios mismo.
oponerse a las enseñanzas de Pablo es caer en descrédito, es blasfemar contra el Espíritu de gracia. La vida te va mal, vas a tener unas graves consecuencias. Entonces, nosotros tenemos que concluir que el problema que existe mundialmente en Roma fue por violar un principio. Prohibieron casarse a los sacerdotes. El celibato. El celibato es una doctrina de demonios. Ellos no lo hablan, ellos dicen, no, que porque están cogiendo votos si las personas votan que los curas deben casarse. Y entonces pues a veces aparece un 50% de esto, un 40% que no, o que sí. Pero es que ese no es el problema. El problema es que eso es una doctrina de demonio, el celibato. Prohibirle a una persona casarse no es lo correcto. Digo, una persona se puede quedar sin casar si quiere. Pero prohibirle queriendo no conviene, porque eso eventualmente trae problemas como lo está trayendo a nivel mundial. Hay que decirle al pueblo católico, hay que decirle a los presidentes que el problema que está teniendo la Iglesia Católica ahora no es problema de los líderes, porque ellos están diciendo, mire, el Papa está diciendo ahora, mire, vivan santamente, pero no es vivan santamente, es que hay una prohibición. Y esa prohibición los coloca a ellos en una desobediencia doctrinal y están pagando las consecuencias de esa situación. Y entonces a las mujeres les prohíben casarse. Porque dicen prohibirán casarse, pero no es a las mujeres, no es a los hombres nada más, perdón. Es a las mujeres también, que ellas no se pueden casar. ¿Y cuántas historias no hemos escuchado de templos de esos que han encontrado fetos por montones debajo de los templos, las historias que hay escondidas por causa de una falsa doctrina? Y yo digo que Dios está permitiendo esto para que ese sistema mentiroso romano, eso caiga. Va a caer. Debe caer porque eso es lo que le ha hecho daño a un pueblo. Y con todo eso tú ves que los victimarios dicen, no, yo no creo ahora en los curas, ni creo en los hombres, pero sigo creyendo en la Iglesia Católica. Pero si la Iglesia Católica es eso mismo, los curas y todas las doctrinas que han hecho. Así que yo quiero concluir diciéndoles a ustedes que cuando usted vea una iglesia que comienza a prohibir, ese es el comienzo de una doctrina de demonio y ese es el comienzo de los grandes problemas. No prohíba. Mire, aún a sus propios hijos, no le prohíba. Eduque, hable, explique. Pero la prohibición trae transgresión. Dios prohibió, fíjate si la prohibición es peligrosa, que Dios esperó prohibir hasta lo último porque Dios sabía que Adán iba a desobedecer. Así que no le pudo prohibir antes. Él esperó hasta lo último, hasta que él quiso ejecutar su plan. Y dice, ahora, para que peque, mira, no me toques, no me comas de esto. Y ahí inmediatamente cayó. Porque la prohibición es el principio de la desobediencia. Tenemos que tener cuidado cómo expresamos nuestras normas, cómo expresamos nuestros deseos en la familia, cómo expresamos en el negocio, cómo expresamos en todas nuestras relaciones. Por ejemplo, fíjate, hay personas que han perdido su primer matrimonio y cuando se van a casar la iglesia se los prohíbe. ¿Pero por qué? Por causa de las prohibiciones. En el caso nuestro, imagínate, Jesucristo una vez encontró a la samaritana con 5 maridos y él no le reprochó que tenía 5 maridos. Pero lo que pasa es que ya le estaba mintiendo, le dijo, está bien, mujer, mira, te voy a decir una cosa, 5, pero el que tiene ahora no es. ¿Y qué te pasa? Pero la ayudó. Y nosotros mismos creciendo en gracia, cuando viene una familia que ha tenido un matrimonio, ha tenido un revés,
porque eso sucede. Eso sucede por todas partes. Imagínate una iglesia que cuando él quiera rehacer su vida, se lo prohíben. A Pablo los corintianos le escribían y le hacían preguntas sobre estas cosas. Y entonces Pablo, vamos a verlo en el capítulo 7, verso 1. Fíjate lo que Pablo dice para no prohibir. Dice, en cuanto a las cosas, ahí estamos todos. En cuanto a las cosas de que me escribisteis. Oye, a Pablo le escribían, le enviaban notitas. Parece que había muchas preguntas allí. Y entonces él dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Fíjate lo que Pablo dice, sería bueno, pero lo que sucede es que él lo dice en el verso 7, dice, el verso 8, perdón, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor es casarse que estarse quemando. ¿Y sabe cuál es el único hombre que yo conozco que tiene ese don? Pablo. No se conoce de otro hombre. Entonces él dijo, mira, eso sería bueno, pero sin el don yo no aconsejo que se queden solos porque se van a estar quemando. Van a entrar en tentaciones indebidas. Porque si no hay el don, quiere decir que está el deseo. Y tú sabes que yo pienso, y esto es doctrinalmente, los que son del ministerio que pueden entender esto, los demás, esta información que voy a dar ahora no la entenderán. Pero la razón que el Vaticano formó la doctrina de no querer casarse, de prohibirle casarse a sus líderes, fue que Pedro, el primer papa, oyó que Pablo tenía el don de continencia. Y entonces él dijo, oye, si Pablo está así, yo voy a prohibir aquí que todo el mundo se case. Formando la plataforma para la destrucción de eso mismo, para la destrucción propia. Y es ahora, en estos tiempos, vamos a ver la caída, se le va a caer la plataforma a los católicos. Pues bueno, Pablo lo dijo, mira, bueno sería quedarse como yo, pero si no tiene el don, va a estar quemándose, van a estar haciéndose daño. A mí me da pena, mira, hay pastores que por vivir, por estar trabajando con concilios legalistas, han tenido problemas con las esposas o con los esposos y entonces el concilio le dice, no te puedes casar de nuevo. Entonces le prohíben casarse. Eso es otro tipo de prohibición. Y entonces imagínate, ese hombre de Dios y esa mujer de Dios que le prohibieron. Y eso es un problema porque la persona después, si se enamora o tiene deseo, tiene que esconderlo. Entonces entra en hipocresía y en desobediencia. Yo he oído muchos de esos casos. Aquí en Miami a veces yo he prendido la radio, he oído personas que llaman, mire que yo tuve un problema con mi esposo y nos separamos y entonces el pastor le dice, pero su esposo está vivo todavía. Y dice, sí, él se fue con otra y pues usted no se puede casar porque comete adulterio. Y entonces ahí la dejaron a ella ahora colgando, el esposo se fue con otra. Y entonces ella ahora quiere formar su vida. No se puede. Eso es una forma de prohibición. Y es que malinterpretan la Biblia, porque la Biblia dice que el hombre sea marido de una sola mujer. Pues seguro, pues si se separó de una, pues y se vuelve a casar, pues es marido de una sola. Pero ellos interpretan que una sola es que se puede casar una sola vez en la vida, por no entender, y entonces entran en prohibición. Así que prohibido prohibir. No prohíba porque le puede ir peor. Y concluimos entonces que las doctrinas de demonios nacen de los mandamientos del mismo Moisés.
de los mandamientos que Dios mismo, que Dios mismo expuso, de ahí, una vez después de la cruz, cuando usted comienza a prohibir, esos son doctrinas de demonios. Vamos a estar en pie y dígale al que está a su lado: prohibido prohibir. Bendecidos con toda bendición.